¿Alguna vez te has preguntado qué dice realmente la Biblia sobre lo sobrenatural y lo oculto? Con la cercanía de Halloween, esta pregunta se vuelve aún más relevante. Muchos cristianos se preguntan si esta fecha es solo una diversión inocente o si, detrás de los disfraces y los símbolos espeluznantes, hay algo que debería preocuparnos. Este video va a sumergirse en las Escrituras para buscar una respuesta clara y sólida. Nuestro viaje no será solo para entender las tradiciones culturales, sino para buscar la sabiduría que Dios ofrece en su palabra. Como cristianos, necesitamos claridad espiritual, y eso es lo que buscaremos juntos aquí. ¿Estaremos abriendo inadvertidamente puertas a influencias espirituales peligrosas al participar en estas celebraciones? Hoy, veremos lo que dice la Biblia sobre la realidad de lo sobrenatural, lo que nos enseña sobre las prácticas ocultas y cómo esto se aplica a nuestras decisiones diarias, especialmente con eventos como Halloween. Busquemos juntos una base bíblica que nos guíe en nuestra caminata de fe. Prepárate para explorar la profundidad de las enseñanzas bíblicas y encontrar respuestas que pueden cambiar la forma en que ves lo sobrenatural y lo oculto. Contexto histórico y cultural de Halloween. Para comprender lo que la Biblia nos enseña sobre lo sobrenatural y lo oculto, es importante conocer las raíces de Halloween y cómo esta tradición se ha desarrollado. El Halloween que vemos hoy es el resultado de una mezcla de celebraciones paganas y costumbres modernas. Originalmente, esta festividad se remonta a los antiguos celtas, quienes realizaban el Festival de Samhain, una celebración que marcaba el final del verano y el comienzo del invierno, cuando, según creían, el mundo de los vivos y de los muertos estaba más cercano. Durante el Festival de Samhain, los celtas encendían hogueras y usaban disfraces para ahuyentar a los espíritus malignos, creyendo que estos rituales ofrecían protección. Posteriormente, cuando el cristianismo comenzó a expandirse por Europa, la Iglesia intentó transformar esta tradición. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, también conocido como All Hallows' Day. Así, la noche anterior pasó a llamarse All Hallows' Eve, que más tarde se convertiría en Halloween. Este nuevo enfoque trató de sustituir los elementos paganos por una celebración cristiana, honrando a los santos y mártires. Sin embargo, con el tiempo, Halloween continuó incorporando prácticas y símbolos que, a los ojos de muchos cristianos, representan lo oculto y lo sobrenatural. Imágenes de fantasmas, brujas y demonios pasaron a asociarse con la fecha, reforzando el aspecto místico y sombrío de la celebración. Hoy en día, Halloween se ve en gran medida como un evento comercial y cultural, especialmente popularizado por la cultura estadounidense. Decoraciones sombrías, disfraces de criaturas sobrenaturales y prácticas como truco o trato se han convertido en el centro de la fiesta. Sin embargo, para muchos cristianos, la naturaleza de algunos de estos elementos genera incomodidad. Al fin y al cabo, ¿todavía conservan estos símbolos y prácticas alguna carga espiritual que pueda afectar nuestra fe? Esta visión histórica nos ayuda a entender por qué Halloween despierta reacciones tan variadas entre los cristianos. Para algunos, se trata solo de una diversión inocente, una oportunidad para disfrazarse y celebrar. Para otros, es una fecha cargada de significados que pueden no estar en armonía con la fe cristiana. El punto de partida para un análisis bíblico de Halloween comienza, entonces, con la comprensión de cómo se ha transformado y moldeado a lo largo de los siglos. Ahora que ya tenemos este contexto histórico, ¿podemos avanzar hacia lo que realmente importa? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre lo sobrenatural? ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos que podemos aplicar para discernir qué debe o no formar parte de nuestra vida espiritual? Lo descubriremos a continuación. La perspectiva bíblica sobre lo sobrenatural. Ahora que entendemos el contexto histórico de Halloween y su relación con lo oculto, vamos a profundizar en la perspectiva bíblica sobre lo sobrenatural. La Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, reconoce la existencia de fuerzas espirituales tanto buenas como malas. En el centro de esta realidad está el propio Dios, que creó tanto el mundo físico como el espiritual. Pero también existen ángeles, demonios y fuerzas invisibles que, según las Escrituras, ejercen influencia en el mundo. La Biblia es clara al enseñar que nuestra lucha espiritual va más allá de lo que podemos ver. En Efesios 6:12, leemos, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este pasaje muestra que los cristianos deben ser conscientes de la realidad espiritual que les rodea. Esta comprensión es esencial, ya que nos ayuda a discernir lo que realmente estamos enfrentando en un mundo donde lo sobrenatural a menudo se ignora o se trata de manera trivial. Otro aspecto importante de lo sobrenatural en la Biblia es la presencia de los ángeles,
enviados por Dios para ayudar y proteger a su pueblo. Encontramos muchos ejemplos de ángeles actuando directamente en el mundo físico, como en Salmos 91 horas y 11 minutos, que dice, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Así, la Biblia presenta a los ángeles como agentes del bien, pero también nos advierte sobre los ángeles caídos, que sirven como agentes del mal y son referidos como demonios. A lo largo de su ministerio, Jesús también dejó claro el peligro que representan los espíritus malignos. En Mateo 10:1, dio a los discípulos autoridad para expulsar a los espíritus impuros y sanar toda enfermedad y dolencia. Este pasaje demuestra el poder que Jesús concede a los cristianos, pero también subraya la realidad y la seriedad de las fuerzas malignas. Al reconocer lo sobrenatural, no debemos tener miedo, sino ser conscientes de que, como cristianos, estamos llamados a vivir en santidad, buscando discernimiento y protección. Lo sobrenatural bíblico, por lo tanto, no es un campo de curiosidad o juego. Existe para mostrarnos la seriedad de nuestra fe y de nuestra lucha espiritual. Y, como enseñan las Escrituras, debemos siempre ponernos toda la armadura de Dios para resistir a estas fuerzas, Efesios 6:11. Este concepto de batalla espiritual es un recordatorio de que nuestra fe no debe ser influenciada por prácticas que pongan en riesgo nuestra relación con Dios. Al final de este capítulo, vemos que lo sobrenatural, según la Biblia, es una dimensión espiritual donde ocurren batallas que se reflejan en la vida física. Cuando entendemos esta realidad y la seriedad con la que Dios trata este tema, comenzamos a reflexionar con más profundidad sobre las prácticas culturales, como Halloween, y sobre hasta qué punto pueden abrir puertas a influencias espirituales. Esta comprensión es fundamental antes de adentrarnos en el tema específico de lo oculto, donde veremos qué tipo de prácticas la Biblia nos advierte explícitamente que evitemos. Lo que dice la Biblia sobre lo oculto y la práctica de la hechicería. Ahora que comprendemos la perspectiva bíblica sobre lo sobrenatural, es esencial analizar lo que la Biblia dice específicamente sobre lo oculto y las prácticas de hechicería. El Antiguo Testamento contiene diversas advertencias claras contra estas prácticas, dejando explícito que Dios las reprueba firmemente. En Deuteronomio 18, 10-12, leemos, que nadie practique adivinación ni hechicería, que nadie interprete agüeros ni se entregue a la brujería, que nadie haga encantamientos ni consulte a los espíritus, ni se comunique con los muertos. El Señor aborrece a quienes practican estas costumbres. Estas prácticas eran comunes en las culturas vecinas de Israel, que recurrían a adivinaciones y rituales para buscar orientación espiritual. Sin embargo, Dios deja claro que su pueblo debía ser diferente, confiando solo en su guía y no mezclándose con estas costumbres. Esta prohibición contra lo oculto refleja el deseo de Dios de proteger la pureza espiritual de su pueblo, alejándolo de influencias espirituales que podrían corromper su fe. Esta repulsión hacia lo oculto se repite en Levítico 19:31, que dice, no recurran a los espíritus de los muertos ni consulten a los adivinos, porque se contaminarán con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Este versículo refuerza la idea de que al buscar prácticas ocultas o intentar manipular lo sobrenatural, nos estamos alejando de Dios y abriendo a influencias espirituales peligrosas. Esta advertencia no solo se aplica a prácticas del pasado, es relevante hoy en día, especialmente en fechas como Halloween, donde muchos de estos elementos se celebran o se tratan como entretenimiento inofensivo. En el Nuevo Testamento, la condena al ocultismo permanece. En Hechos 19:19, vemos un ejemplo claro del impacto que tiene la palabra de Dios en la vida de los nuevos cristianos. Al escuchar el Evangelio, muchos convertidos en Efeso trajeron sus libros de hechicería y los quemaron públicamente. Este acto simbolizaba una ruptura con el pasado y un compromiso de apartarse de las prácticas ocultas. La hechicería, la consulta a espíritus y cualquier forma de manipulación espiritual se consideran prácticas que alejan al cristiano del camino de Dios. Pero, ¿por qué la Biblia es tan enfática al prohibir estas prácticas? La respuesta es que lo oculto implica la manipulación de fuerzas espirituales, muchas veces sin el discernimiento o control que solo Dios posee. Al involucrarnos con lo oculto, estamos poniéndonos en una posición de vulnerabilidad espiritual, donde el mal puede tener espacio para influir en nuestra vida. Dios nos llama a confiar solo en Él para obtener guía y protección. Cuando recurrimos a medios espirituales oscuros, de alguna manera estamos rechazando esa confianza y buscando alternativas que no vienen de Dios. Además, involucrarse con lo oculto puede crear una falsa sensación de control sobre el mundo espiritual. En lugar de confiar en que Dios cuida de todas las cosas, la persona que se entrega a lo oculto intenta manipular fuerzas espirituales por su cuenta, lo que puede tener graves consecuencias. La Biblia es clara. No fuimos hechos para controlar lo sobrenatural. Nuestro papel es buscar a Dios,
confiar en Él y alejarnos de todo lo que pueda corromper nuestra fe y exponernos al peligro espiritual. Por eso, cuando observamos prácticas asociadas con Halloween, como el uso de disfraces de brujas, sesiones de juegos con tableros de Ouija o invocaciones, debemos ser cautelosos. Estas prácticas pueden parecer inocentes en la superficie, pero contienen elementos de lo oculto que la Biblia reprueba explícitamente. Como cristianos, estamos llamados a no conformarnos a las prácticas de este mundo, sino a vivir una vida de santidad, Romanos 12:2. La decisión de alejarnos de lo oculto no es solo una cuestión de obediencia, sino de protección espiritual y compromiso con nuestra fe. Al reflexionar sobre esto, vemos que Dios nos ofrece un camino de paz y seguridad al pedirle sabiduría para entender y evitar prácticas espiritualmente peligrosas. Al alejarnos de lo oculto, permitimos que Dios sea nuestra única fuente de poder y protección. La Biblia nos enseña que esta es la mejor forma de vivir una fe sólida e inquebrantable, libre de las influencias de las tinieblas. Claridad espiritual, la guía para el cristiano hoy. Ahora que comprendemos la visión bíblica sobre lo sobrenatural y el peligro de las prácticas ocultas, es natural que surja una pregunta: ¿cómo podemos, en la práctica, buscar claridad espiritual en medio de tantas influencias externas? Después de todo, vivimos en una sociedad donde lo sobrenatural a menudo se trivializa y lo oculto se ve como una forma de entretenimiento. Pero para el cristiano, buscar claridad espiritual significa vivir con discernimiento y santidad, eligiendo aquello que nos acerca a Dios. El llamado a la santidad es fundamental para el cristiano. En 1 Pedro 1, 15-16, se nos exhorta: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. La santidad significa separación, alejamiento de prácticas que puedan comprometer nuestra relación con Dios. Es una decisión consciente de rechazar todo lo que pueda desviar nuestro corazón y nuestra fe. Al buscar claridad espiritual, debemos estar atentos a influencias que, aunque sutiles, pueden alejarnos de este camino. Halloween, por ejemplo, es un periodo en el que se celebran ampliamente símbolos de muerte, brujería y criaturas sombrías. Aunque muchos consideren estas prácticas inofensivas, es importante que, como cristianos, nos preguntemos qué representan estos elementos espiritualmente. ¿Reflejan la luz de Dios o están asociados con una visión del mundo opuesta a la fe cristiana? La Biblia nos llama a ser luz en el mundo, reflejando los valores de Cristo. En Mateo 5, 14-16, Jesús nos recuerda: ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Buscar claridad espiritual es, por lo tanto, una forma de reflejar la luz de Dios en un mundo donde muchos valores están distorsionados. Y esto significa, muchas veces, ir en contra de lo que es popular o ampliamente aceptado. En la práctica, buscar esta claridad espiritual implica tomar decisiones conscientes. Cuando pensamos en celebraciones y festividades, como Halloween, debemos preguntarnos: ¿esta práctica me acerca a Dios o me expone a influencias que pueden perjudicar mi fe? Este es el tipo de discernimiento que la Biblia nos enseña a buscar. En Proverbios 4:23, leemos: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. La decisión de participar o no en ciertas celebraciones no es solo una cuestión de preferencia personal, sino una elección que refleja la condición de nuestro corazón ante Dios. Otro paso importante para obtener claridad espiritual es dedicar tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia. La oración nos acerca a Dios y abre nuestro corazón para escuchar su dirección. En Santiago 1:5, se nos anima: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pedir sabiduría es un acto de humildad y confianza, reconociendo que, por nosotros mismos, podemos ser fácilmente engañados por las apariencias. Además, la lectura de la Biblia nos permite renovar nuestra mente y discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Romanos 12:2 es un versículo esencial para quienes buscan claridad espiritual: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación de la mente nos permite ver el mundo con los ojos de la fe y evitar que seamos atraídos por prácticas que puedan perjudicar nuestra relación con Dios. Finalmente, la comunión con otros cristianos también es fundamental para mantener nuestra claridad espiritual. En Hebreos 10, 24-25, se nos anima a: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros.
el apoyo y la orientación de otros cristianos, especialmente de líderes espirituales, pueden ser una fuente de sabiduría y aliento para esos momentos en los que enfrentamos dilemas como la participación en fiestas seculares. En resumen, la búsqueda de claridad espiritual no es un evento único, sino un estilo de vida. Requiere decisiones diarias, compromiso con la santidad y disposición para seguir la guía de Dios, incluso cuando eso signifique renunciar a prácticas populares o culturalmente aceptadas. Recuerda, nuestra vida y nuestra fe deben reflejar nuestra confianza en Dios, y esto incluye nuestras decisiones y actitudes frente a lo que el mundo nos ofrece. A medida que llegamos al final de este video, es importante reflexionar sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. La Biblia nos ofrece una visión clara y objetiva sobre lo sobrenatural y lo oculto, y con ello, tenemos una base sólida para orientar nuestras decisiones. Vivimos en un mundo que celebra y a menudo romantiza prácticas espirituales oscuras. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a vivir de manera diferente, buscando discernimiento y claridad espiritual en todas nuestras decisiones. La pregunta que queda para cada uno de nosotros es, ¿cómo se aplican estas verdades a nuestra vida? ¿Estamos realmente alineando nuestras decisiones con la voluntad de Dios, especialmente en momentos como Halloween? Este es el tipo de reflexión que nos ayuda a mantener nuestra fe íntegra, guardando nuestro corazón y evitando prácticas que puedan abrir puertas espirituales peligrosas. Cuando entendemos la seriedad de lo que la Biblia nos enseña, comenzamos a ver Halloween y otras celebraciones con una nueva perspectiva. Para quienes desean seguir este camino de claridad espiritual, el próximo paso es claro: dedicarse a la oración, al estudio de la palabra y a la comunión con otros cristianos. Te animo a buscar esta sabiduría continuamente, pidiéndole a Dios que ilumine tu camino y te dé discernimiento para tomar decisiones que reflejen tu fe. Romanos 8:14 nos recuerda, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Que podamos, entonces, ser guiados por el Espíritu y no por las influencias pasajeras de este mundo. Ahora que conoces las enseñanzas bíblicas sobre lo sobrenatural y lo oculto, estás mejor preparado para tomar decisiones fundamentadas y conscientes. ¿Qué tal compartir este mensaje con otras personas que quizás estén en duda sobre este tema? Ayúdales a entender cómo la palabra de Dios puede traer luz y dirección incluso en los asuntos culturales más populares. Antes de cerrar, te invito a suscribirte al canal y seguir más contenidos que traen la palabra de Dios a nuestra vida práctica. Aquí, exploramos temas de fe, espiritualidad y crecimiento, siempre buscando una comprensión profunda de la Biblia y de cómo podemos vivir de manera agradable al Señor. Únete a nosotros en este camino y comparte este video con otros que puedan beneficiarse de este mensaje. Gracias por ver hasta el final. Que Dios te bendiga con discernimiento y claridad, y que sigas creciendo en tu fe, siempre buscando la verdad que proviene de nuestro Padre Celestial. Hasta el próximo video.